La violencia de género existe en todo el mundo. También cerca de ti. Tú puedes ayudar. ¿Qué hay? Buenas tardes, sean bienvenidos. 25 de noviembre, jornada para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que en este año, y después de varios en los que va cobrando cada vez más auge, como jornada de concienciación a la población sobre una lacra que tampoco va en descenso, pues vamos a ver a continuación el vídeo de un reportaje elaborado en el Instituto Francisco Nieva de nuestra localidad, en el que alumnos de bachillerato y de eso dan su punto de vista sobre esta gravísima problemática que en esta ocasión, en 2021, se afronta con, desde dos vertientes, desde dos aspectos. En primer lugar, el plantar cara al negacionismo, que parece ser la postura que se está adoptando en alguna corriente ideológica política, y por otra parte, plantar cara a la ignorancia, a ignorar los episodios cuando se tiene constancia plena de que está sucediendo una agresión hacia una mujer. Vemos ese reportaje y abrimos tertulia. ¿Y con tu edad, has vivido algún episodio que tenga que ver con la violencia machista? Pues, hombre, obviamente no, de violencia machista tal cual no, pero sí que es verdad que cuando voy por la calle, sobre todo cuando voy un poco más arreglada, y paso por delante de un grupo de chicos, pues me siento bastante insegura. Está claro que hay muchas situaciones en las que las mujeres se ven discriminadas por hombres o incluso otras mujeres que creen que son inferiores. Un problema que sigue afectando en el mundo en general, en algunos países por supuesto más que en otros, pero es un problema generalizado que sigue existiendo y que yo creo que seguirá existiendo. Un deseo de la igualdad, de que una mujer vaya por la calle y no tenga miedo, o que si le dicen algo que una persona puede considerar un piropo, no le moleste. Pero cuando vamos con algún chico, aunque sea solo uno, que tengamos a lo mejor más fuerza física que él, pues podemos, o sea, nos sentimos más seguras aunque sea un niño chiquitín, pero da como más seguridad ir con un chico. Teniendo en cuenta que ahora sigue habiendo mayor presencia de hombres en los altos cargos, pienso que a su vez deberían ser los hombres que están en esos altos cargos los que influenciaran para que se incrementara la presencia de mujeres. Las mujeres que no denuncian, que se callan, que no se da visibilidad, o simplemente que se piensan que es una causa como no lo suficientemente grave para denunciarla, eso no se sabe. La educación desde temprana edad hacia los valores de igualdad de género entre hombres y mujeres me parece que es una muy buena manera de que se eviten este tipo de conductas. El trato entre chicas y chicos que no sea diferente, o sea, que no le hables diferente a un chico como le puedes hablar a una chica. Entonces yo creo que evitando ese tipo de comportamientos se puede mejorar. Pasa un coche por al lado que va, pues, 2, 3 hombres o así, y siempre te gritan algo o te silban o cualquier cosa así, y la verdad es que es muy incómodo. Hay adolescentes o mujeres que son ellas mismas las que se desprecian porque dicen: es mi culpa, soy fea, soy inferior. Entonces, al final, ya no es solo un tema del género masculino, son todos. Hay ideas y gente y educaciones de todos los tipos, entonces va a haber personas que reciban una educación dirigida a la igualdad y personas que reciban una educación más, digamos, tradicional. Mi padre siempre, cuando a lo mejor pasa, ya se ha hecho de noche, siempre me dice que si me acompaña a casa. Yo, por ejemplo, voy a defensa personal y eso me hace estar mucho más segura, pero, por ejemplo, es muy raro ver a una mujer en defensa personal, yo soy la única del grupo. Mujer a la cocina o cosas así, he visto una barbaridad de comentarios así en Twitter o en publicaciones de Instagram y cosas así, con los comentarios hay un montón de ese estilo. Son comentarios que dices, ¿de qué siglo vienen? ¿Sabes? Porque no son coherentes con que estamos en el siglo XXI, que hacen diciendo vete a tu casa a cocinar porque eres mujer, o las tareas de tu casa que tienes que hacer. Aunque no le hayan educado correctamente, creo que si tiene un poco de coherencia va a ver que eso no está bien. Si no existiese este problema, tampoco existiría el Día de la Mujer.
no se me ocurre una solución ahora mismo, pero para empezar está claro que concienciar a la población. Si tú ya de por sí no tienes como esos ideales de igualdad y luego en el instituto no te lo inculcan tampoco, pues eso no ayuda. Mariló Pérez Pintado, directora del Instituto Francisco Nieva. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Ángel Luis Rivas, profesor de Filosofía del Instituto Gregorio Prieto. ¿Qué tal? Bien. Aquí una semana más. Bien, sin problema. ¿Tú qué tal? Juana Caro Marín, orientadora y concejala de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Tiempo a que no te saludábamos por Es aquí. verdad, ya va siendo hora. Es que los tiempos y los espacios son estrechos. Mariló, los chicos y las chicas del centro parece que lo tienen muy claro, las que están delante de la cámara, pero Sí. hay de todo. Hay de todo hay. Está claro que ellos están dando su punto de vista más personal, pero desde un conocimiento de su contexto, porque lo están contando, te están diciendo que oyen comentarios por Twitter, que ellos se sienten o se sienten ellas incómodas y por la calle les dicen algo, que en realidad esos comentarios, esa diferencia y esa compañía la sienten como más segura cuando va un hombre. Luego es necesario, hay que seguir insistiendo, está clarísimo. Dentro de ese reconocimiento del problema, que yo creo que es a nivel internacional, no es una cosa solamente del centro y es algo en lo que nosotros tenemos que incidir, tenemos unas cifras muy claras. Está simplemente en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística nos da 2 de cada 10 de los delitos que se producen en España, nos dice que son por violencia de género o violencia doméstica, que también sería una diferencia a realizar, porque no es exactamente lo mismo. Pero es importante que seamos conscientes de que las cifras están, que el problema es real y que si lo hacemos extensible al análisis a nivel mundial, el que nos esté diciendo la ONU que 1 de cada 3 mujeres en el mundo reconoce que ha sufrido ese tipo de violencia es un problema como para preocuparse y como para tomar medidas, para concienciarse y para que uno de los pilares en los que se apoya nuestra nueva ley educativa sea precisamente la educación en igualdad. Hace falta seguir insistiendo. Bien, cada vez en los centros de enseñanza se recalca más la fecha del 25N, que hace siquiera un lustro para pasar inadvertida. Un repaso rápido a vuestras actividades en el día de hoy. Pues nuestras actividades en el día de hoy han sido muy emocionantes, han sido en relación a 3 aspectos diferentes. Uno ha tenido que ver con, se ha encargado en concreto el Departamento de Filosofía, la verdad es que ha sido una sorpresa enorme porque han contactado con Rosalén, que nos ha hecho una dedicatoria especial a nuestro instituto, nos ha mandado un vídeo específico y bueno, pues se ha hecho por parte del alumnado un vídeo con su canción, con la Puerta Violeta. Se ha construido una puerta violeta y bueno, pues nos ha puesto en las redes sociales también su apoyo y su compromiso y su reconocimiento al trabajo que se está realizando en el centro. Así que nos ha dado un subidón tremendo porque nos ha contestado que lo mismo está valorando si viene. Nos haría mucha ilusión aunque lo vemos lejano. Otro ha sido en relación a la invitación de la ONU a pintar el mundo de naranja. Y hoy se ha hecho la construcción de molinillos por parte de la gran mayoría del centro, porque no nos ha dado tiempo a todos, pero sí hemos hecho más de 400 molinillos de papel y hemos participado en una actividad que invitaba a la consejería a construir un muro de ladrillos con un mensaje. Se ha juntado las 2 actividades y hemos construido un muro que ha quedado decorado en el patio interior para trabajar este aspecto. Y además el tercer aspecto ha rotado en relación a una visita que ha hecho el Viñalbali femenino, que nos ha visitado esta mañana, que también ha sido pues el deporte en femenino, que nos interesa destacar, porque no se ve lo mismo nunca, sobre todo en los deportes de equipo, lo que es la parte masculina, no tengo más que decir, aquí en Valdepeñas, el Viñalbali, si hubiera ido el masculino se había enterado todo el mundo, pero como ha sido el femenino, lo estoy diciendo yo aquí. Entonces eso es un punto también de reconocimiento y de apoyo y creo que en esa parte seguiremos trabajando. En el ámbito deportivo seguimos cojeando porque cuando se habla de deportes de equipo no se discrimina de sexo cuando se habla de masculino. Y ya se pone el apellido de las féminas o la categoría femenina cuando hablamos de equipo. Viñalbali femenino, exactamente. Bien, profesor Rivas, Juana Caro, a ambos os lanzo la siguiente pregunta que se lanza a los políticos y se lanza a la gente en la calle. ¿La violencia es de género o no es de género? ¿Me explico? Hay puntos de vista en la calle y puntos de vista en determinadas opciones políticas que hablan de violencia a secas y no discriminan que la principal causa de preocupación social hoy en día es la violencia que sufren en su casa o en la calle las mujeres por parte de sus parejas. Yo
Yo creo que la violencia sí es de género, o sea, estamos hablando de 1.100 y pico, no me acuerdo el pico, de mujeres asesinadas en 2003 por ser mujer, 37 mujeres que van este año por ser mujer. Es una violencia que se ejerce sobre la mujer por ser mujer, por el hecho de que se cree que es propiedad de que es mía, que no te dejo ser libre, que creo que tienes que estar conmigo, y es la pareja o la expareja o el sexo masculino la que ejerce esa violencia por el hecho de ser mujer, cuando estamos hablando de violencia, la peor, que la que estamos hablando de muertes con 37 mujeres asesinadas. Cuando hablamos de violencia vicaria, no es asesinato de niños, pero es asesinato de niños porque quiero hacer daño a la mujer, quiero hacer daño a la madre, y le doy donde más duele, que es en sus hijos. La violencia de género, cuando hablamos de trata, de prostitución, cuando son la gran mayoría de mujeres, y por desgracia cada vez bajando las edades a niñas, las que se utilizan para hacer economía con sus cuerpos y utilizarlas como cuerpos, no como personas. O sea, es género cuando estamos viendo que hay un techo de cristal, cuando son las mujeres las que menos cobran en este país, cuando son las mujeres las que más contratos menos contratos fijos tienen en el mercado laboral. Hay un género, es claro que es género, porque es por ser mujer, por lo que hay una diferenciación con distintos tipos de violencias, que además lo que se está intentando visibilizar es los distintos tipos de violencias con lo que nos estamos encontrando en la sociedad. La violencia sexual, la violencia la que te mata, la que utiliza tu cuerpo, la que a nivel laboral no te deja crecer, la que te utiliza. Entonces, sí que creo que está clarísimo que es violencia de género. Negar esta categoría, esta cualidad de la violencia de género es el principal argumento del negacionismo y hoy en día por parte de algunas acciones, ¿verdad? A ver, negacionismo ha habido en todo sitio. También hay negacionistas los que dicen que la teoría de Darwin no existe y que realmente no hay una evolución en las especies. No, entonces es decir, a lo que me refiero, y ahora pues hay gente que intenta tener un mensaje en contra de esta denuncia, pues porque por intereses políticos, por intereses para mí vacíos de sentido, y por intentar llenar un espacio donde no lo tenían, pero además de forma peligrosa porque es mentira, no es verdad. Esos son mensajes de intentar enfrentar y confrontar a la sociedad, intentar negar una cosa que está ahí, y que yo creo que contra esos mensajes pues que hay que luchar de forma continuada, porque no hacen bien, porque al final se genera un sistema, como decían las alumnas del Nieva, es decir, de miedo a salir a la calle. O sea, es el sistema el que está haciendo que la mujer tenga miedo a salir a la calle, el que te digan tú tienes hora de vuelta o tú por qué no vuelves acompañada. Es decir, el que haya ese tipo los tipos de distintos tipos de violencia y tal. Entonces, a ver, yo creo que gente en contra por intereses personales, intereses de otro tipo más oscuros, pues por desgracia hay en estos ámbitos y hay en muchos ámbitos, y es con retraso, con educación, con formación y con argumentos con lo que tenemos que debatirlo y rebatirlo. Profesor Rivas. Bueno, vamos a ver, yo a lo mejor tengo que disentir un poco en ciertas cuestiones. Con respecto a la violencia de género, si se me pregunta si existe o no, evidentemente la violencia de género existe, y existe la violencia de especie. Me explico. La diferencia es siempre entre el género y la especie. El género es más amplio y la especie es más... La violencia de género existe en tanto que hasta en la simple naturaleza existe la agresividad, que es un mecanismo evolutivo de defensa, que en el ser humano se proyecta en forma de violencia, en el sentido de ataque directo a otro ser humano, hombre o mujer. Se es violento, un país es violento contra otro cuando lo invade, un hombre es violento contra otro cuando le pega un puñetazo para robarle. Eso es la violencia en general, la violencia de género, ¿no? La violencia, en este caso, la violencia de un hombre contra una mujer o una mujer contra un hombre, pues una violencia de especie, ¿no? Estadísticamente, en todo el mundo y desde luego en España, estadísticamente, la inmensa mayoría de los casos de violencia de un ser humano contra otro ser humano es de un hombre contra una mujer. Negar esto es un derecho también de libertad de opinión y libertad de expresión. Quien quiera negarlo, que lo niegue. Eso no debe tener ningún tipo de consecuencia ni jurídica ni nada por el estilo. Es como lo de delito de odio, se puede hablar sobre esto. En todo caso, el negacionismo como ideología explícita que ante cualquier afirmación que haga otra persona sencillamente la niega, o ante la pura realidad, es decir, el negar la realidad por negarla, evidentemente
no sé si recuerdas si fue una chica en el documentalillo o si fuiste tú, la cuestión de la ignorancia. Es aquello que decía el viejo Jefferson, hagamos una cruzada contra la ignorancia. Es decir, desde el mismo momento en que uno se plantea, diga lo que diga el que piensa distinto que yo, voy a adoptar una actitud de negación. Eso es el negacionismo. Y eso es sencillamente una actitud de pura ignorancia, de ir en contra de la realidad. ¿Cuál es la realidad concreta, según las estadísticas en España, con relación a la violencia de seres humanos contra seres humanos? Efectivamente, la inmensa mayoría de los casos son de un hombre contra una mujer. Por cuestiones sociales, por cuestiones, hasta si queremos, físicas. Evidentemente, la única manera, vamos, evidentemente no, quizá no sea tan evidente y por eso hay negacionistas, ¿no? Ese es el problema, que ni es evidente ni es obvio. Esto hay que tratarlo con toda la seriedad y con toda la firmeza posible desde el punto de vista jurídico y desde un punto de vista, pues, si queremos, educacional. Yo distinguiría entre educación y, bueno, educacional. Bien, os plantearía, esta mañana ha habido en la Plaza de España, y se están sucediendo actos a lo largo de estos días, con un ánimo de concienciar a la población y de darle visibilidad al problema. Pero os plantearía como profesionales de la enseñanza, que son los tres, ¿no hay un exceso, por decirlo suavemente, de politización o de aprovechamiento político de un drama que tiene unas víctimas muy claras, abiertamente? Yo creo que todas quizá los planteamientos, celebraciones o días, como en este caso que son internacionales, que lo que pretenden es concienciar a la población, se pueden aprovechar políticamente porque movilizan ciudadanos. Y está claro que si lo analizas desde el punto de vista político, la movilización de población en un sentido o en otro, pues la van a utilizar los partidos políticos, está dentro de su derecho, es lógico, no tiene creo que ningún problema más, bueno, cada uno lo utiliza y ya está, pero me da igual que sea el día en este caso internacional de eliminación de la violencia de género, que el Día de la Mujer, que el Día de la Paz, que el Día del SIDA. O sea, en cualquier caso se van a posicionar cada uno de los partidos políticos en función de la ideología y eso pasa en todos los ámbitos. Quitado eso y desde ese punto de vista, sí que trasladándolo al ámbito que nos corresponde en este caso, que es el educativo, nuestro planteamiento es diferente, está bien claro, nuestro planteamiento tiene que ser a nivel educativo y de construcción de las personas, en un sentido precisamente de eso, de reconocer unos problemas que existen a nivel mundial, que hay unas estadísticas claras que te están dando una información cierta y que tienes que analizar, y desde un punto de vista de que tenemos también un pasado y que lo construimos toda nuestra forma de ser en base a ese pasado. Está claro que cuando salen las nenas y dicen que es que mi padre me dice que quién te va a acompañar y que si no voy yo es porque si yo me voy atrás a mí me pasaba lo mismo. Entonces tenemos que construir ese cambio, y ese cambio en igualdad se construye a través de la educación y se construye con una serie de días que merece la pena celebrar y que merece la pena sacar a la calle para concienciar a la población, y que cada uno utilizará en su ámbito de la mejor manera posible, espero. Además, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo sería oportunista si solo utilizo ese día para salir a la calle. Pero yo no soy oportunista, es decir, ni yo ni muchos partidos, aquí hablo como política, somos oportunistas cuando durante todo el año estamos haciendo continuas acciones de denuncia, continuas acciones de trabajo que están haciendo y están trabajando en este sentido para erradicar la violencia, la desigualdad, la mujer. Que haya un centro de la mujer en Valdepeñas que trabaja como trabaja, que además trabaja dando formación a los chicos en los institutos de forma totalmente coordinada con los centros educativos, eso es una política de continuidad. El que lleguemos y hagamos propuestas para desarrollar el plan de igualdad de Valdepeñas, y Valdepeñas tenga un plan de igualdad, y que nosotros como Izquierda Unida y otros partidos hagan aportaciones, eso no es oportunismo, es una forma continua de trabajar en eso, y que además el día 25 de noviembre salimos a la calle, como salimos el 3 de diciembre cuando es el de la discapacidad, el 8 de marzo, el otro día. Entonces, no es oportunismo porque es una línea continua la que como partido, por luego desde el mío y desde muchos, se está haciendo.
oportunistas son aquellos que no hacen nada y solamente salen ese día para criticar lo que los demás hacen cuando encima ellos no están haciendo absolutamente nada. Y luego además el ordago, la misma continuidad existe en los centros educativos. El día 25 es el colofón, pero estamos trabajando eso todo el año, estamos trabajando eso cuando hablamos de coeducación, cuando hablamos de roles sexistas, cuando estamos trabajando eso dentro de las tutorías, de forma transversal las áreas y en los cursos que no hay tutorías. Entonces yo creo que es algo de forma continuada, lo que pasa es que se visibiliza más un día, pero el resto del año se trabaja tanto a nivel político como a nivel educativo. ¿Sabríais diferenciar, sabríais trazar la línea que diferencia la responsabilidad política de la persecución y la concienciación social y la otra parte sería la sobreexposición, aprovechando un drama social? Se trata de eso, quizá, el planteamiento, ¿no? Yo creo que el trabajo continuo que estamos diciendo, en un día al final, bueno, puedes plantearlo en el trazar una línea de diferenciación. Siempre se va a utilizar un día para salir más ese día, quizá por parte política, pero hay un trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo para llegar a eso. Yo creo que cuando se establecen días de celebración por parte de, en este caso, Naciones Unidas, y se utilizan dentro de todos los países para concienciar de un problema, no es un problema de un día. Es que no es un problema de un día, en absoluto, es un problema de muchos. Sí que es cierto que se hacen a lo mejor más acciones en ese día porque se utiliza el día en sí para darle más visibilidad, que es lo que nos piden los organismos, no que trabajemos solo ese día, sino que ese día le demos más visibilidad de la normal, pero que se trabaja todos los días, por supuesto que está ahí. Es muy difícil trazar esa línea a nivel político en cualquier tema. Profesor, ¿se consigue el objetivo? Vamos a ver. Yo tengo que confesar que yo, por ejemplo, hoy he hecho mi jornada normal y corriente, he dado mis clases de manera normal y corriente, como siempre, salvo en alguna asignatura en la que ha surgido el tema, y yo, por supuesto, los pongo a hablar, los pongo a pensar en alto y a hablar. Es mi función. Yo soy profesor de filosofía, seré mejor, seré peor, pero yo los pongo a pensar, ¿vale? Puede parecer un tópico, ¿no? Hoy, por ejemplo, con un grupo, pues me he parado a hablar sobre la cuestión de la manera... Y luego el asunto puede parecer que ya en el tópico este social de que cómo está España, la juventud española, que no es verdad. No es verdad. Les das la palabra, los pones a hablar, les dices en un momento determinado, para un poco, piensa más, y terminan argumentando estupendamente. Además son gente que a lo mejor pues tienen 17, 18 años, algunos tienen a lo mejor ya 19, pero tienen una cierta capacidad, de pensar de una manera seria y una manera, no diría abstracta, sino bastante muy concreta, pero sobre problemas reales que están viendo, ¿no? A mí lo que más me molesta de todo es el ismo, al final el ismo, igual que el negacionismo, me molesta a mí mucho el victimismo. El victimismo al final es utilizado de manera ideológica siempre, ¿no? Por los partidos, por asociaciones, por individuos a los cuales les viene muy bien. Yo soy contrario, y a lo mejor me estoy yendo un poquito, pero creo que es importante ver un poquito más a la teoría. Yo soy contrario a la famosa teoría, a la doctrina, según la cual la víctima siempre tiene la razón. ¿Bueno? La vieja doctrina que surge en el País Vasco con relación a la cuestión de ETA y el terrorismo, ¿no? Cuando convertimos a la víctima en una estadística, la víctima es una persona de carne y hueso, con sentimientos, con capacidad de razonar, con una situación social que es mejor o peor, más propicia o menos propicia, para sufrir la violencia, y la convertimos en un determinado grado, un determinado nivel, en una estadística, un tanto por ciento, desaparece el sujeto sufriente, el sujeto violentado, en los números, en el porcentaje, y ahí es cuando se diluye ya. Cuando se diluye el problema, yo no diría nunca la tragedia, porque no es una tragedia, y si hace falta lo explico, cuando se diluye el problema, en las estadísticas, en los porcentajes, desaparecen las personas reales para construir la figura de la víctima, ¿no? La víctima. Y entonces ahí es cuando ya entran los partidos. Ahí entran los partidos políticos. Los partidos políticos, yo creo que los partidos políticos en una democracia formal, liberal, moderna, son necesarios, son el mejor método para que se proyecte hacia la sociedad las distintas formas de pensar, pero evidentemente el aprovechamiento ilegítimo de la victimización
es realmente, en muchas ocasiones, especialmente repugnante. Si esto lo juntamos al negacionismo, entonces sí que ya... El negacionismo, no la negación, insisto, todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente acerca de la posibilidad de no creerse lo que se dice, por ejemplo las estadísticas. Todo el mundo debe tener derecho a expresarse así. Ahora, adoptar como ideología, como táctica y como estrategia, negar hechos que las estadísticas, esto sí, las frías estadísticas ponen encima de la mesa, eso es lo bastante desastroso, a mi juicio. Pero al final las estadísticas son un dato objetivo con el que yo también puedo combatir a ti que me estás diciendo que es mentira. A ti no, al que está diciendo que es mentira, perdón. Es decir, con esas estadísticas, ese no es el único lenguaje. La estadística es el apoyo que tengo objetivo en datos. Sí. Es decir, 37 mujeres asesinadas en un año es un dato. Bueno, nos ponemos a decir los nombres, los niños huérfanos, los padres sin hijos y las hijas, y nos podemos decirlo, que lo que no tenemos que decirlo. Hay que ponerle cara, hay que ponerle rostro, hay que poner familias destrozadas, que son las que se están quedando. Pues entonces, eso es que no lo que pasa que pero son parte de una estadística, es verdad, y son seres humanos. Entonces hay que dar ese mensaje que cuando estás hablando en determinados foros, claro que hay que hablar de personas, de hecho, de quién sufre, a quién se deja, a quién se ha dejado huérfano y tal. Pero al final los datos también son una forma también objetiva de demostrar también y apoyar ese mensaje. No puede ser solamente eso, claro que no puede ser solamente eso, y tenemos que hablar de personas, son 37 mujeres, personas que han dejado hijos huérfanos, que han dejado familias destrozadas, y eso es lo que tenemos que hablar. Bueno, desgraciadamente hoy, y además de manera contraria a lo que quisiéramos, porque tenemos dos temas importantísimos que tratar, pero tenemos menos tiempo que de costumbre, porque precisamente nos vamos a la Plaza de España a asistir a un acto en el contexto del 25 de noviembre. Pero hay una cuestión en la que os pido un punto de vista de 1 minuto cada uno, y es conforme de la manera en que afrontamos o iniciamos el programa. El hecho, la campaña que se está haciendo para acabar con la ignorancia, es decir, que cuando una persona tiene la prueba fehaciente de que se está cometiendo una agresión a una persona, a una pareja, a una mujer, lo raro es que se reaccione, y a esa persona que reacciona se le llama héroe. Y lo habitual es no complicarse la vida, que entre todas las comunidades del mundo, no complicarse la vida. Desde el ámbito de las aulas, cómo combatir a largo plazo esa tendencia y hacer que el agresor en público o en la casa de al lado, en el piso de al lado, no perpetre su ataque, su agresión a su pareja. Marilo. Pues es un trabajo de campo largo, es una cosa sobre la que hay que evidentemente trabajar en educación, pero la educación tiene una parte muy importante que es la familia, por otro lado, y por supuesto a nivel social. El desarrollo dentro de lo que es el ámbito educativo de la persona es incompleto, necesita el resto, ¿vale? Entonces yo tengo que plantear a nivel educativo una serie de normas. Bueno, pues ya comentaba al principio, dentro de la nueva ley orgánica uno de los pilares en los que nos apoyamos es ese. No es que no estuviera antes, estaba desde hace mucho tiempo, y de hecho se viene mucho tiempo trabajando, pero parece que las estadísticas y los datos y todo lo que estamos comentando nos indica que debemos seguir trabajando en ello. Y luego está, por supuesto, el ámbito familiar. Venimos de una estructura patriarcal muy clara, por lo menos en España. Hay ciertas cosas que hay que ir rompiéndolas, y se rompen poco a poco con las generaciones. Esto no es de un día para otro, y se necesita el apoyo familiar, y si no lo hay, para eso está la educación, que tiene una función, ¿vale? Y además está lo que decimos, está la sociedad, está una serie de trabajos que se hacen desde un montón de instituciones. Tenemos una ley orgánica desde el 2004 que es un pacto de Estado y que hay que renovar. Tenemos además una serie de organismos que se dedican como observatorio a ver qué es lo que está pasando y a ponerlo encima de la mesa, y a que tengamos esos datos contrastables que nos dan una bofetada de realidad, y que detrás de eso, si investigas, hay mucho llanto, y eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, pues hay que trabajar, hay mucho que trabajar y mucho por hacer en todos esos ámbitos. Yo además lo que ha dicho Marilo me parece totalmente de acuerdo. Dentro de las aulas y dentro de los centros se trabaja a nivel de tutoría, a nivel de los planes de igualdad, los planes de convivencia que tenemos en los centros, trabaja lo que es la asertividad, la empatía, el ponerte en el lugar del otro. Todas esas son formas de también ponerte en el lugar del que lo está pasando mal. Lo tenemos con los protocolos de acoso, lo tenemos con otro tipo de protocolos, para realmente generar un ámbito de convivencia y una comunidad educativa realmente que respete al otro, independientemente de su identidad de género, de su opción, de su cultura, de lo que sea. Entonces es a través de la educación, de
la empatía, la asertividad, del conocer, de la proyección histórica, de visibilizar, en este caso, el papel de la mujer, las distintas áreas que han estado invisibilizadas, en la economía, en las letras, en las ciencias, todo eso, que realmente ellos lo vean y que además se plasmen y con casos reales, con los propios compañeros, vídeos como lo que habéis hecho, que son ellos mismos los que están hablando, que se crean esos foros de debate y tal, y realmente se contrasta y se trabaja en los centros. Ángel. Sí, vamos absolutamente de acuerdo, salvo en el uso de la palabra empatía, que a mí no me gusta. Yo prefiero la palabra simpatía, pero bueno, es otra cuestión. Simpatía en el sentido de compasión, pero bueno. En todo caso, yo creo que con enseñarles a los alumnos y las alumnas, a mí la doblez no termina de gustarme, pero ya está, no la uso y se acabó. Con enseñarles al alumnado los conceptos de oficio y motu propio, son conceptos jurídicos típicos, ¿no? Es decir, si tú vas por la calle, o en tu grupo en el aula, o en tu familia, ya el vecino es otra cosa. Porque ya, si ya intentas de alguna manera inmiscuirte en el domicilio privado, ya es más complicado, ¿no? En el domicilio privado de un vecino que a lo mejor tú puedes estar oyendo, por ejemplo, porque tal como están construidos en la actualidad los edificios, pues a lo mejor hay momentos en que te puedes perfectamente dar cuenta de que en la casa de al lado, en el piso de al lado, por ejemplo, puede estar pasando algo que no debería estar pasando, pues sencillamente actuar de oficio y motu propio. Por ejemplo, es tan sencillo como no os quedéis callados, no os quedéis quietos, intervenid, claro. Evidentemente todos tenemos miedo en un momento determinado a que si voy e intervengo, a lo mejor resulta que me llevo yo un puñetazo, me llevo yo una bofetada. Bueno, igual hay que ser un poquito más valientes, ¿no? Igual hay que ser un poquito más valiente. Complicadísimo en todo caso. Complicadísimo en todo caso, esto está claro. En todo caso, pues por ejemplo, yo qué sé, voy a poner el ejemplo de una posibilidad de que unos vecinos estén en una situación, tal, se llama al timbre y se pregunta, ¿no? Es tan sencillo como eso. Se llama al timbre, está pasando algo raro aquí. Pasa que te toca convivir a largo plazo. No te encuentras con una... Ese es el problema, claro. Por la calle casualmente. Pero es algo tan sencillo que muchas veces parece como que hay que hacer grandes teorías, y yo hago grandes teorías en muchas ocasiones, así se lo digo a mis alumnos. Primero la gran teoría, después los ejemplos. Pero es que en ocasiones es tan sencillo como intervenir y ya está. Sin entrar en ámbitos en los cuales a lo mejor no estamos autorizados cívicamente a intervenir, como es el espacio privado de otras familias, pero a lo mejor pues un toque de timbre. Por eso hacía yo lo de la palabra empatía, porque lo que tú dices tú, si encima me pongo en tu lugar y te le enseño al alumno a decirle qué te gustaría también o cómo te sentirías tú, al final muchas veces la acción, que es lo último, lo que más cuesta menos si estamos trabajando eso. Compañeros, nos quedamos sin tiempo para hablar de otro tema bastante tremendo y bastante importante del ámbito educativo, al cual vamos a dedicar la segunda parte de esta tertulia en las novedades, que de esa reforma de la Ley Orgánica de la Educación de 30 de diciembre de 2020 se está empezando ya a aplicar. Unos breves minutos de publicidad y volvemos al instante. Y hablamos ahora de educación. En estos días se conoce, bueno, la aplicación de esas novedades que en la reforma de la Ley Orgánica de la Educación de 2020, reciente aún, además es uno de los asuntos de mayor discrepancia política, donde debería ser el espacio de mayor consenso, o al menos así lo piden los ciudadanos. Volvemos a discutir si se debe dejar de pasar de curso o de grado al alumno con asignaturas pendientes, más aún si se puede acudir a la selectividad con asignaturas pendientes, si se deben de eliminar los exámenes de recuperación en junio y en septiembre, o si, una cuestión ya más espinosa aún, el dejar al criterio del equipo educativo si de manera individualizada un alumno u otro con asignaturas pendientes o no, debe o no pasar de curso. Vemos de nuevo una encuesta hecha a pie de calle por nuestros servicios informativos. Queremos saber la opinión de la gente de la propuesta de la nueva ley de educación, en la que es posible que alguien obtenga el título de bachiller con alguna asignatura suspensa. No me parece correcto. No me parece correcto simplemente por el hecho de que una vez que obtengas el bachiller y ya puedas pasar a una carrera, si no estás bien preparado desde unas bases,
qué profesionales vamos a tener mañana. Para mí no es, porque que te queden 2 asignaturas, repetir con 2 o con una, pues es que, hombre, 3 o 4 ya lo veo, porque sobre todo para los que nos cuestan más, porque lo digo también por mi caso. Hombre, pues no me parece muy positivo, la verdad, porque si no, no tiene sentido la evaluación y todo eso, entonces es como la asistencia y ya está. No, yo creo que tiene que haber un poco de control. Es una propuesta que no tiene justificación ninguna, la gente tiene que trabajar y tiene que esforzarse para el día de mañana, no que le dejen que apruebe así sin más ni más, es decir, creo que es... el esfuerzo merece la pena y la pena significa que uno tiene que trabajar para el día de mañana. No me parece bien porque yo creo que los chicos ya no se van a esforzar en nada. No se van a esforzar, no van a tener ese afán de querer sacar las asignaturas. A lo mejor porque mi entendimiento al venir de otro país, en Bulgaria por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo estuve hasta haciendo mi formación en Bulgaria, que es mi país, entonces ahí con una suspensa tenías que repetir el curso entero. Incluso yo he escuchado esta mañana que los que tienen las academias de clases particulares se están quejando porque ya claro, como no pueden pasar de curso sin aprobar las asignaturas, pues les están dando de lado a las academias. Si una vez el claustro decide que hay que pasarlo así, seguiría opinando igual, que no me parece bien. No es que se reúnan todos los profesores, apruebas, apruebas, no tiene por qué decir un profesor, o sea, el siguiente profesor que tengas que aprobar o no, vamos a ver, si apruebas, apruebas, y si suspendes, pues suspendes. Es decir, que al final hay una nota, es decir, tarde o temprano tienes que tener un nivel educativo, entonces más vale saber por dónde caminas, por decirlo de alguna manera, en qué nivel estás, para prepararte mejor. A la gente hay que darle oportunidades para que pueda estudiar y que pueda salir adelante, pero pienso que si un estudiante ha suspendido varias veces, creo que tenía que encauzar su vida, quizá en la formación profesional o en otra serie de cosas, que no sea el estudio propiamente dicho para la universidad. Si los profesionales de la docencia, que son precisamente esos profesores o tutores titulados, lo estiman oportuno, me imagino que tendrán sus propios métodos y sus propias decisiones de por qué hacer esto y no otro. Para pasar de nivel no haya un límite, pues entonces al final yo creo que sobre todo en ciertas edades un poco complicadas se dejen hacer porque saben que van a pasar, no se esfuercen y no me gusta. Es que todo depende también de cómo te comportes en el curso, porque si se supone que te mandan trabajos para que cuente, yo creo que no debería ser opinión de ningún profesor. No es bueno para los chicos tienen que tener un afán de superación y de querer aprobar y de querer superarse en la vida. Pues no hemos buscado a 5 personas que pensasen igual. Con las 5 que nos respondieron de lo que hablan es de que se está rompiendo una lógica aplastante y es la de que el premio al esfuerzo del aprendizaje y el estudio es el pasar del curso y el castigo es a la falta de esfuerzo es no pasar de curso. Lo han lanzado ellos y yo recojo el guante y os lo lanzo a vosotros como profesionales. Puntos de vista técnicos y personales, Mariló. Está deseando sacar de banda. Vamos a ver, yo creo que también aquí depende de cómo lances la información. Hablábamos antes de la ignorancia muy atrevida, y cuando hablas sin conocer el contenido de la norma, pues también dices cosas que a lo mejor no se corresponden con la realidad. Lo que plantea en concreto la norma no dice que se puede pasar, y no sé, que no hace falta que se esfuercen, que no. Yo qué sé, yo es que además tengo que decir que tengo mucha suerte, porque coincido con muchos alumnos que sí que se esfuerzan y mucho, que te pelean las décimas al infinito, que saben lo que se juegan, que saben que se juegan muchísimo en la EBAU y que por supuesto no todos tienen ni las mismas capacidades ni las mismas posibilidades, pero que todos lo pelean y lo pelean mucho. Que por supuesto, por hacer una puntualización importante, creo que hay que romper también esa forma de entenderlo, que ahora mismo pasar los ciclos formativos de grado superior exige un bachillerato aprobado, que no es que como no va a estudiar el niño AFP, que eso ya pasó, y que también hay que aclararlo y dejarlo aparte, por favor, que la gente no se confunda y no digamos cosas así al montón, juntándolo todo, porque al final a los que terminamos confundiendo son a los chavales que se están jugando muchísimo. Un bachillerato es una etapa de 2 años, 2 años que se puede cursar como máximo en 4, ¿vale?, según establece la norma.
tiene en total, entre las materias que comprende primero y segundo de bachillerato, son 17 materias en total, ¿vale? Las 17 materias, lo que marcaba la norma hasta ahora es que tienes que tener como mínimo un 5 de todas para pasar, ¿vale? Lo que ahora marca es simplemente que cuando se llega al final de la evaluación de segundo de bachillerato, después de un gran esfuerzo de 2 años, si hay algún alumno que no ha llegado a ese 5, que es objetivo y puntual, o subjetivo tendría que decir, porque está basado en la valoración de profesores, que nos podemos equivocar también, y que dar un 5 en una serie de exámenes que son muchos a lo largo de 2 años en 17 materias, como he dicho, jugados a la décima, hombre, pues yo creo que también hay que conceder en algunas ocasiones la importancia que tiene esta etapa y velar porque las competencias y objetivos que nos dice la ley que tengamos que valorar lo hagamos entre todos, y que si alguien pues ha tenido un tropiezo el chaval con esa materia, pues que tampoco pase nada. Ellos saben lo que se juegan y saben el que tiene más nota a lo que puede acceder en la EBAU y sabe el que llega menos a lo que puede acceder. La norma nos dice que no van a pasar así como así, sino que todo ese equipo se tiene que poner de acuerdo en que sean alcanzados los objetivos y las competencias básicas de toda una etapa, cuidado, no de una materia, ni de varias, ni de un curso, sino de una etapa completa, que no tiene que haber abandonado para nada el curso, que tiene que haber asistido a todas las clases y que tiene que tener un aprovechamiento, que tiene que tener además todas las pruebas realizadas, las actividades completas, y tiene que haber concurrido a la evaluación ordinaria y a la extraordinaria en su caso, y que sumadas esas 17 materias y sacada la media tiene que ser superior a un 5. Yo creo que a lo mejor si lo explicamos un poquito mejor, la gente también pensaría de otra manera, porque creo que si no lo saben también lo explicamos. Hay tribunales de compensación en la universidad, se llaman así. Cuando uno ha terminado toda una carrera universitaria, que ya cuesta, que cuesta en esfuerzo, que cuesta en materias, que cuesta en año, que cuesta en inversión, que cuesta en emociones, porque le ponemos muchas ganas, y los chicos también a bachillerato, resulta que llegas a un momento determinado en que una materia se te atasca, por lo que sea, y te presentas y se te acaban las convocatorias. Tú puedes solicitar que se reúna un tribunal de compensación, que se nombra en la universidad y que te den esa materia aprobada para que tú apruebes el grado. Si eso existe hace años en nuestro país, ¿dónde está el problema aquí? Que estamos hablando de alumnos adolescentes, que se juntan muchas otras cuestiones más, y que además la norma ha puesto por escrito todas esas condiciones, que no es que vamos a dejarlos pasar y vamos a generar o vamos a provocar generaciones de vagos. Es que de verdad yo invito a mucha gente a que conozca el alumnado de bachillerato del que disfrutamos en los centros. Creo que todos lo podemos decir y lo podemos compartir, cómo pelean su nota, cómo tienen claro que necesitan esforzarse, porque si no es que se van a quedar fuera de la EBAU. Y ya por si fuera poco, puntualizo también, tú la EBAU la puedes aprobar acto, no acto, con exámenes suspensos de los que se presentan. Ellos hacen 4 en la fase obligatoria y hacen de 2 a 4 en la fase voluntaria. Pueden suspender alguno y aprobar, y nadie se tira de los pelos ni se lleva las manos a la cabeza. Entonces vamos a tener en cuenta que es una formación global, que es una formación completa, y que es una formación que se tiene que valorar de esa manera, y no solamente al detalle, porque quizá perdemos desde el punto de vista global y con perspectiva, y a lo mejor estamos pues cometiendo en alguna ocasión alguna injusticia. Yo creo que merece la pena reflexionar sobre eso. Lo acaba de dejar claro, que falta pedagogía en la manera de transmitir datos e información a la sociedad. No, yo... Perdona. Sí. No es que falte pedagogía, yo creo que también hay intereses creados a nivel mediático, a nivel de ciertos partidos políticos. Creo que aquí ha habido intereses creados para desprestigiar una ley sin dar información de esa ley, que además hasta me juego que la mitad de los que están hablando con micrófono en la tele, de algunos, ni siquiera se han leído la normativa, porque es que no puedo entender cómo leyendo otras normativas puede decir las barbaridades que dice. Es decir, lo que ha dicho Mariló está tan claro como que te lees la normativa que ha salido, te la lees y dices, bueno, ¿y dónde está el...? Puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no es lo que se ha montado. Entonces yo creo que hay intereses creados por determinados sectores simplemente para un desgaste a nivel político, y que eso además crea una serie de opinión en la población, que además es una opinión, como dice ella, sesgada y ignorante. No ignorante en el sentido de despectivo, sino estoy cogiendo la información por lo que me está llegando, pero no estamos acostumbrando a que realmente la gente profundice y pregunte y realmente investigue, sino me quedo con los mensajes interesados que están llegando. Entonces yo creo que eso es peligroso en todos los ámbitos, tanto en el que hemos hablado antes como en este. Es decir, porque esos mensajes luego llegan a la familia, llegan al alumnado, y tú tienes que estar diciéndole que esto no es así, que esto no sabe cuánto, y tienes que estar tú peleándote también por una información sesgada que llega porque la han oído fuera. Entonces te cuesta el doble trabajo de concienciar, de informar.
Don Ángel. Sí, dos cuestiones, o tres mejor dicho. Primero, yo no creo que haya que hacer pedagogía. La palabra pedagogía significa la conducción de los niños. No creo que haya que conducir a los ciudadanos como si fuesen niños. Hay que explicarles las cosas, punto, ya está. Es tan sencillo como explicar, es así y ya está. Nos parece mejor, nos parece peor, hay aspectos de la ley que a mí me parecen muy mal, desde luego, y otros pues supongo que estarán perfectamente aceptables y será una actualización del sistema educativo a los tiempos que corren. Los tiempos que corren, entre otros elementos, pues nos hace ver claramente que muchos alumnos, por decir todos los alumnos, por ejemplo, particularmente, ya que se está hablando de la EBAU o la selectividad, los alumnos de segundo de bachillerato, en muy buena medida ellos son más víctimas de un sistema educativo que vagos y perezosos y todo esto que no quieren estudiar y que quieren que le demos todo regalado. En particular, mi experiencia con mis alumnos de segundo de bachillerato, unos tienen mejor formación previa, otros la tienen peor, unos tienen más voluntad, otros tienen menos, se puede decir que unos tienen más inteligencia, otros tienen menos inteligencia, esto son cuestiones naturales, pero ganas tienen todos. Es decir, yo no... Luego mis alumnos, particularmente este año de segundo de bachillerato y el año pasado también, son muchachos estupendos, muchachos y muchachas estupendas, que saben lo que quieren, que a las alturas de primero de bachillerato el 80% se les pregunta qué quieres ser de mayor, es decir, qué quieres estudiar, a qué facultad quieres ir, de qué universidad, y alguno te dice, no tengo ni idea aún, ya lo iré pensando, pero hay mucha gente que ya lo tiene muy clarito, quiero hacer medicina en Alcalá, o quiero hacer derecho en la Complutense, te lo dicen y saben perfectamente qué es lo que quieren y son chavales que saben lo que quieren y saben lo que tienen que hacer. Y si no lo saben ya se lo decimos nosotros, también es verdad. Lo del sopapo de realidad, la bofetada de realidad, el primero es el profesor o la profesora y luego el tutor o la tutora, el primer día de clase. Después hay una cuestión que se ha visto en el vídeo y que me parece especialmente chocante, especialmente lamentable. No tengo nada en contra, por supuesto, de quien ha dicho lo de la formación profesional, ¿eh? Pero la culpa a lo mejor... rémora. Sí, y bueno, yo doy clase en el Prieto. Pero la culpa a lo mejor está en las altísimas esferas, por ejemplo, en el Ministerio. El Ministerio se llama Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es decir, como si la educación fuese por un lado y la formación profesional fuese por otra. Educación y formación profesional. Y evidentemente esto es un error como una catedral. La formación profesional es una forma de educación. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta la expresión Ministerio de Educación, a mí me gusta la expresión Ministerio de Instrucción Pública, al estilo de Condorcet, el estilo del revolucionario francés, el ilustrado más ilustrado de todos, que hablaba en sus escritos pedagógicos, en sus memorias sobre instrucción pública, de eso, instrucción pública. Y es lo que tendría que ser. Y la instrucción pública, dice el diccionario de la Academia, yo en muchas ocasiones difiero del diccionario, pero a veces viene muy bien. Dice, instrucción, caudal de conocimientos adquiridos. Instrucción pública, instrucción que se da en establecimientos sostenidos por el Estado y que comprende la primera y segunda enseñanza, las facultades, las profesiones y las carreras especiales. Yo propongo desde aquí, no me van a oír, ¿verdad?, a quien sea el próximo ministro o ministra de... ¿Quién sabe? Nunca se sabe, bueno, igual está aquí presente, yo qué sé, el ministro, la ministra de Educación, que en lugar de Educación le llame Ministerio de Instrucción Pública e incluya, sin ningún tipo de matiz y sin ningún tipo de apartes, a la formación profesional como forma de la instrucción pública. Mariló, compañeros, por aquello del reloj, a modo de conclusión. A modo de conclusión, pues quizá el planteamiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional está para llamar la atención y eliminar esa rémora que se tenía para llamar la atención, que es lo mismo, y creo que a lo mejor el sistema educativo debería plantearse una reforma más integral y adaptarse a los tiempos, porque es cierto que solamente está contenida una parte de la educación y que es necesario mucho más. Cualquier reforma debe ser entendida y explicada con coherencia a toda la población y yo creo que desde ese punto de vista creceremos mucho más. Nuestro alumnado está esperando de nosotros mucho más, deberíamos dárselo. Pues muchas gracias. Boni. Yo sí, por matizar lo que dice ella, no estoy de acuerdo en la eliminación de la filosofía, no estoy de acuerdo que siga sin haber tutorías en cuarto, primero y segundo bachillerato. Estamos hablando de trabajar valores, de trabajar el desarrollo del alumnado y quitamos las horas de tutoría de los tutores, que son a las que podrían estar perfectamente trabajando los alumnos, no se le da importancia, pero luego sí se nos exige, se nos presiona. Y una cosa que sí quiero, para terminar,
y que se hace mención a esta ley como en todas, y hace referencia siempre a que hay que darle los recursos adecuados a cada alumno en cada momento, y eso se transforma en dinero para profesorado que vaya a los centros. Entonces, si hay leyes tiene que haber dinero, tiene que haber partida presupuestaria, si no cualquier ley va vacía de contenido y va abocada a no tener éxito. Don Ángel Luis Rivas Lado, epílogo. Epílogo, pues bueno, ya que estamos en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, pues voy a leer a la superclásica. Igual no tiene mucho que ver en este momento con la cuestión de la violencia contra las mujeres, pero sí, la superclásica, evidentemente, la papisa del feminismo, la gran creadora del feminismo contemporáneo. Antes había formas de defensa de la mujer, pero no había feminismo. Es evidentemente Simone de Beauvoir, en 1949, en El segundo sexo. Este libro que yo particularmente me lo leí por primera vez en primero de BUP, el equivalente a tercero de la ESO. En aquel momento no entendí nada, que conste. Pero después he ido leyéndolo más veces y, por supuesto, es un libro con el cual en muchas cosas no estoy de acuerdo por cuestiones obvias, ideológicas, pero en todo caso quería leer un poquito de la penúltima página en esta edición y se me ha escapado dónde puede estar una cosa que sí quería leer. Hay algo que Simone de Beauvoir, que es considerada y punto de referencia del feminismo, sin embargo al comienzo del segundo tomo, de la segunda parte del libro, cita a una persona que para ella era especialmente querida, a Sartre, a Jean-Paul Sartre, su compañero vital, y dice: mitad víctimas, mitad cómplices, como todo el mundo. Y se refiere a las mujeres. Es una frase de Sartre brutal y que ella la asume como lema casi. Pero voy a leer muy poquito. Dice: liberar a la mujer es negarse a encerrarla en las relaciones que sostiene con el hombre, pero no negarlas. Aunque se plantee para sí, no por ello dejará de seguir existiendo también para él. Reconociéndose mutuamente como sujeto, cada uno seguirá siendo, no obstante, para el otro, un otro. La reciprocidad de sus relaciones no suprimirá los milagros que engendra la división de los seres humanos en dos categorías separadas: el deseo, la posesión, el amor, la aventura. Y las palabras que nos conmueven, dar, conquistar, unirse, conservarán su sentido. Por el contrario, cuando sea abolida la esclavitud de una mitad de la humanidad y todo el sistema de hipocresía que implica, la sección de la humanidad revelará su auténtica significación y la pareja humana hallará su verdadera figura. Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 1949. Pues queda dicho, esta tertulia de actualidad está siempre al servicio de la información que se produzca en los próximos 7 días, pero como pista y para el próximo jueves, pues les emplazamos en vísperas del Día de la Constitución. Hasta entonces, el abrazo de la tertulia de Televaldepeñas.